Bolivia sin Evo y Evo en México. Enrique Alfaro y su informe. Además, la polémica en torno a la elección del Ombudsperson, hoy en controversia. Rindió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez su primer informe y después de 11 años, un titular del Ejecutivo regresó al Congreso del Estado para ello, no sin antes escuchar a diputados de oposición. Aceptó que falta mucho por hacer, pero a decir de críticos y columnistas, faltó más autocrítica. Se concentró en dar respuesta a los diputados locales. Poco se habló, por ejemplo, de la inseguridad, bajo el argumento de que días atrás había rendido un informe al respecto, un tanto triunfalista, al asegurar que la mayoría de los delitos iban a la baja. En la jornada de ese día se consumaron 16 asesinatos. Sobre el tema de la licitación, conocido como a toda máquina, comentó: se hizo una licitación como se debía y no tengo nada de qué avergonzarme ni qué esconder. A mí me podrán decir de todo, pero no ratero, y así va a ser siempre. En cuanto al dengue, justificó las acciones de las autoridades de salud a nivel estatal y cuestionó lo hecho por la Secretaría de Salud Federal por haber frenado recursos para Jalisco por cuestiones burocráticas, principalmente los relacionados con el Seguro Popular. Es como iniciamos en controversia. Le invitamos a quedarse con nosotros durante la siguiente hora. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Agustín del Castillo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Julio Ríos. Saludos al auditorio y a los compañeros. Al elegante compañero, ¿por qué lo dejaste esta vez al final? Porque él va a iniciar con el comentario. El jefe es al final. Exactamente, tal cual debe de ser. Y lo estelar viene al final, ¿no? No, no es cierto. A ver, Julio. Bueno, como estelar, vamos empezando contigo. Tu opinión acerca de el primer informe del gobernador. No sé si coincidas. Hay quienes dicen, bueno, en realidad sí, falta de autocrítica. Mira, yo creo que esto es como las fotos del Instagram y las fotocopias de las identificaciones. Es decir, ni las personas son tan guapas como aparecen en la red social, pero tampoco tan feas como aparecen en la fotocopia. ¿Pero por qué fotocopia? Pues la original también. Sí, o en las identificaciones, que generalmente en la credencial de conducir o en cualquier otra, la licencia de conducir o en la credencial de lector te ponen unas fotos que generalmente no hacen justicia. Es decir, el informe no fue tan malo como lo quieren decir los opositores, pero tampoco tan bueno como lo quiere decir la narrativa oficial, así de sencillo. ¿Por qué? Porque mira, yo creo que en cuanto al discurso, a la forma de presentarse del gobernador, la manera de comunicar, yo sí creo que el haberle bajado 2 rayitas al tono belicoso que nos tenía acostumbrado, digo, obviamente a muchos no les dejará satisfecho porque a lo mejor lo querían más mansito, pero pues no hay que pedirle peras al olmo, ¿no? Chango viejo no aprende maromas nuevas, pero al menos los dichos bien afinados. Exacto. Al menos creo que sí se presenta con una actitud un poco más de diálogo para los parámetros que nos tiene acostumbrados el personaje. Entonces, sí responde a algunos de los cuestionamientos que al inicio hicieron los representantes de las bancadas parlamentarias y hasta puntualmente, porque no preparó un discurso escrito, eso me gustó. Y puntualmente él anota algunos de los puntos a los cuales hay que contestarle y empieza a interpelar. Eso sí me parece que es un diálogo, si no ya en términos republicanos, sería muy exagerado decirlo, muy democrático. Bueno, por ahí en Instagram una diputada dijo que era la República. O sea, que capaz que están pensando que la República de Jalisco se va a fundar pronto. No sé si vieron un Instagram por ahí. En una de esas. Pero bueno, al menos sí hace este diálogo que no esperábamos. Muchos creíamos que para lo que nos tenía acostumbrado iba a ser un regaño de 2 horas este informe, y no fue así. Y sí falta autocrítica ¿en qué? En el asunto de seguridad, creo yo que al menos acepta que no hay nada que celebrar, y este tipo de frases son difíciles que se la saquen a él, con tirabuzón si quieres, pero al menos lo admite, no hay nada que celebrar, es evidente la realidad y cruda. Y en el asunto del dengue, por supuesto que no hay autocrítica.
ahí sí dice que el gobierno no dejó nada de hacer, siendo que pues no da respuesta por lo del insecticida caduco, por ejemplo, o la falta de declaratoria ni siquiera lo menciona, o el haber emitido la alerta epidemiológica, que eso ya lo hemos aquí discutido, ya casi termino, para no cambiarme el tiempo, eso lo hemos discutido aquí, que era muy beneficioso para alertar a la población y que no se expandiera el padecimiento, el dengue. Y también en el asunto del combate a la corrupción, con el asunto de toda máquina, pues ahí obviamente no hay autocrítica. Y también, por último, me llama la atención los guiños que realizó a lo largo de su discurso al presidente López Obrador, como si nunca hubiera habido nunca hubiera existido, un distanciamiento entre ellos. Él lo hace desde hace tiempo, pero oye que es un acto simbólico. Hay videos donde le hace así, ¿o qué? El mencionarlo tanto y hasta decir que él admira ciertas frases como lo de que no es que le podrán decir peje, pero no lagarto, y él parafrasea diciendo me podrán llamar a todo ratero. Más que tachuelas, ¿eh? A mí me parece también que me llamó la atención el que esté tratando de quedar bien de esa forma. Se quiso destacar, en lo personal creo que un tanto de manera excesiva, el hecho de que regresa este informe o regresa el Ejecutivo a presentarlo o a dialogar en el Legislativo. Aquí más bien lo único que tendríamos que destacar es que en efecto pues el Congreso como nunca es territorio de Enrique Alfaro. Ahí tiene al final de cuentas mayoría no solamente por Movimiento Ciudadano, sino por esa cariño, coalición tiene con el PAN. de cariño. Y seguramente por ahí va la cosa. Es decir, pues él fue a su terreno. No fue como otros gobernadores que tendrían que haber enfrentado a grupos que sí les cuestionarían un poquito más en serio. Aquí, por el contrario, parecía que todo era amor. Digo, destacar y reconocerle al gobernador que lo que le está reconociendo Julio, digo con todo respeto, aunque es interesante lo que dice Julio, es como decir que el borracho que golpea a gente en las fiestas, ese día iba comedido y decidió nomás tomarse 3 de Bacardí y entonces estuvo sentadito y nomás gritó poquito. O sea, no termina de parecerme eso algo como digno de elogiar, que se comporte, ahora sí que civilizadamente, cuando es obligación. Digo, es obligación todos los días. Ahí no estaba frente a los grupos que le generan más ese encono. Y entonces pues tampoco lo estimularon. Yo creo que no lo cucaron mucho, para decirlo de forma coloquial, aprovechando lo que dijo de su frase del chango viejo, que digo, a final de cuentas, me parece que les interesaba mucho, y no nomás a él, creo que el grupo de Movimiento Ciudadano quiso vendernos un Enrique Alfaro que es sobrio, un Enrique Alfaro que no hace una gran fiesta, que se va al Congreso, que es un republicano, que es un hombre mesurado, un hombre de la República, un Benito Juárez. Porque yo insisto, en Instagram vi una diputada, no viene al caso mencionarla, que hablaba de que esto era también... No, sí viene al caso. Digo, ¿por qué tenemos que reconocerle al gobernador que vaya al Congreso a entregar el informe? O sea, ¿cuál es el mérito? Él mismo lo dijo, no estoy haciendo nada extraordinario. Pero entonces, ¿para qué lo decía? ¿Para qué decirlo? No, ¿para qué lo decía? O sea, me parece que quiso mandar un mensaje de que es un hombre que puede autocontenerse. Pero yo quiero volverlo a ver frente a los reporteros críticos, a ver si vuelve a ser así de mesurado. Obviamente tiene sus públicos. Y frente al presidente López Obrador, no es novedad que sea así, porque él normalmente trata de atemperar al presidente, porque sabe que el presidente tiene más poder que él. Yo no lo veo como un gobernador entrón, como un gobernador que realmente apuesta al conflicto. Y creo que por eso nunca va a ser el gobernador que va a liderar al grupo de opositores frente al proyecto avasallador que tiene López Obrador. Yo creo que está buscando, puede ser legítimo o no, que Jalisco sea más beneficiado con los repartos, que reciba más visitas del presidente, que él se le vea como estadista porque logra conciliar. Pero a mí me parece que lo que retrata muy bien la personalidad de Enrique Alfaro es que frente a los hombres de poder no es contestatario frente a los más débiles, y lo podemos probar los periodistas y los grupos civiles que han tenido que enfrentar sus iras. Entonces yo no vería esto como un mérito, más bien es un acto publicitario. Es lo primero que diría. Lo otro que diría es que
pues la autocrítica estuvo totalmente ausente porque no es parte del script de Enrique Alfaro ser autocrítico. Decir que no hay nada que celebrar en lo de seguridad pública, pues es un cliché solamente. O sea, sería el colmo que quisiera festejar algo con los desastres. No, tendría que haber reconocido que falló su estrategia. Exactamente. O sea, lo que me parece pobre es que un año de un régimen que ambiciona refundar Jalisco nos ofrezca esto. Eso me parece que es paupérrimo lo que está informando, porque es paupérrima la realidad que ha tratado de intervenir Enrique Alfaro. No hay nada que informar realmente de un cambio verdadero. Sonia. Sí, yo comparto en que se buscó mucho cuidar la forma cuando en el fondo no había mucho que hacer o no cambia demasiado con respecto a qué hubiera pasado si no hubiera ido al Congreso. En realidad, lo que había que informar o la forma en que decide informar, me parece que da lo mismo si lo hace frente a los diputados o si solamente lo hubiera entregado por escrito. ¿Por qué? Pues justamente por esto, porque si bien es cierto que pues si no regañó o no fue grosero, más que no regañar, porque el tono que usó fue más moderado, en esta ocasión no fue grosero, incluso se contuvo cuando hubo una interrupción de un diputado Morena. Morena. Pero el informe de gobierno, el colmo que fuera grosero ese informe, ¿no? Bueno, ha sido en otros espacios, ha usado, bueno, lo fue el día que inauguró Papirolas, que empezó a hablar contra el Palenque, y tú dices, bueno, yo la verdad es que no me hubiera gustado que mi hijo estuviera en Papirolas, ¿no? Porque en ese momento, o sea, creo que no cuida tanto los públicos, cuando quiere ser grosero de todas maneras lo es. Lo que creo que faltó es justamente más claridad sobre lo que no ha salido bien y que además definiera qué es lo que va a suceder. Coincido contigo, Agustín, en el tema de la seguridad. Por supuesto que todos sabemos que no hay nada que festejar, la verdad. El estado en el que vivimos y el país en el que vivimos, sí, claro. Porque también es algo que a todos nos queda claro. No es algo que les pase solamente a Enrique Alfaro ni que llegó con Enrique Alfaro, eso todos lo sabemos. Pero también que no ha cambiado nada con su llegada, que esta refundación y estos cambios radicales que él ofreció no se han registrado, pero además no hay indicios de por dónde vendrían, que creo que eso es lo que más tendría que preocuparnos. El problema, y yo lo había señalado la semana pasada y lo reitero, es que tanto Enrique Alfaro como Andrés Manuel López Obrador no entienden que el tema de seguridad no se les cuestiona porque se crea que ellos lo provocan, sino porque ellos son la cabeza de un Estado que está obligado a darle seguridad a los ciudadanos y en la medida en que quien comete delitos y quien asesina y quien desaparece sigue en la impunidad, este proyecto de gobierno que ellos están impulsando va a fracasar, porque luego ya todo lo demás carece de importancia. ¿A quién le importa si visitó tantos municipios y trabajó duro? Sí, la verdad es que la inseguridad sigue siendo la misma. Creo que hace mucho tiempo que el tema de la seguridad se volvió la base de las decisiones de los mexicanos. Incluso creo hasta por encima de lo económico. Creo que nos hemos vuelto ante tantas crisis, tan acostumbrados a las crisis, nos hemos vuelto más tolerantes los mexicanos ante las crisis, pero el tema de la inseguridad nos tiene desbordados. En el tema del dengue tampoco hay autocrítica, en el tema de salud no hay autocrítica en los casos de corrupción. En el caso de A Toda Máquina, él dice que terminó la investigación cuando la Contralora dice que no puede darle información porque todavía está en proceso la investigación. En el tema de la Villa Panamericana lo incluye y se defiende cuando en teoría tendría que ser un tema que a él no le incumbe, es un asunto de pensiones del Estado y él lo ha tomado como bandera. Creo que, y fuera de eso, pues yo no recuerdo nada que haya que destacar del contenido, salvo lo que le reiteraron los diputados en el tema de las formas, el haberle reconocido y aplaudido que haya ido a visitarlos. Hablando concretamente de este acto, que como bien dice Agustín, hubo quienes, destacaron que es un acto republicano y en fin de cosas, me parece que si en realidad Jalisco está viviendo esta situación de armonía entre los poderes, por lo menos el Ejecutivo y el Legislativo, tendría que dar para mucho más. Y es lo que habríamos de esperar a partir de este primer informe, que por lo tanto se vea que la suma, ese es el gran tema, que hubiera suma de intereses por parte de todos los sectores. El día que tome en cuenta el Congreso, el día que los diputados puedan hacer su trabajo sin seguir simplemente las órdenes del gobernador, entonces podríamos hablar de armonía entre poderes. Y o el día que respete exactamente. Es decir, entonces faltaría mucho por trabajar en esa
Temerle no supuesta armonía. significa que haya armonía de trabajo. ¿Tú qué opinas, Y Juan? muchos le pues, temen al gobernador. nadie dijo que vivimos en Pitufilandia, o sea, obviamente Estaríamos todos azules. hay mucho, aunque sí, aunque algunos diputados traigan la barba como papá Pitufo, pero no, nada que ver. Hola. Ahí en claro que faltan muchas, no, eso es un lugar común decir que faltan muchos pendientes, ¿no? Claro que en lo de seguridad todos estamos de acuerdo, tan es así que mientras estaba el informe ocurrían hechos violentos ese día y descubrimientos macabros en la zona metropolitana de Guadalajara. Claro que eso no lo podemos soslayar, no lo podemos negar, pero tampoco podemos soslayar el hecho de que se ha dado este acto por primera vez en 10 años. O sea, tampoco pueden decir, Pero pues ¿qué fue ganamos ya, los ¿no? jaliscienses con ese acto? Es un primer paso, no, es que no es para ganar o no, pero al menos se retoman estas formas que todos desearíamos. Es un primer gran paso. Entonces, digo, también si quieren que se vaya a inmolar o yo no sé qué es lo que quieren que diga. Que sea serio, que sea un buen gobernante. Lo fue, Fíjate, fue serio. vamos matándole Fue su serio. acto propagandístico a Y yo Enrique creo- Alfaro. Carlos Rivera Cebes, cuando asume como gobernador interino, da su primer informe A y lo da, suspirarle otra vez. lo da en el pleno del legislativo y nadie publicó de 8. Carlos Rivera es un gran republicano. Y era la época en que el PRI dominaba todo. Bueno, no, Entonces, en pero- realidad son cosas que ocurrían también en Pero el era la pasado. época en que se estilaba hacerlo así porque... como No, en decía esa José época más Ángel, bien era lo eran contrario. congresos a Era el modo. Teatro de Gollado, recordarás, Claro. donde A ver, se hacía el acto. Nos pero resta un era minuto y medio congreso a y yo modo. sí quisiera preguntarles. A Todos ver, los en congresos realidad, son a modo. más allá del acto, ¿qué se tendría que destacar de lo que han hecho en este casi primer año del gobierno de Enrique Alfaro? Lo bueno, lo malo y lo que esté pendiente. ¿Podemos sintetizarlo? ¿Se atreven a sintetizar algunos detalles así finos? A ver, lo bueno son intenciones que no sabemos si van a salir. Por ejemplo, creo que en el tema ambiental hay varias cosas que retomaron, que dejó Aristóteles Sandoval, que en su momento ahora sí que le dio frío y no quiso aplicar el tema de la verificación, que es muy necesario, por ejemplo, pero no sabemos si va realmente, porque eso el escenario es hasta el año que entra. El tema de los decretos que están, no nomás hablo del Bajío, sino también del Tajo, que hay que defender, pero todavía no sabemos si van a tener vida larga o no. El tema de ciertos financiamientos en el campo y sobre todo en áreas naturales protegidas, que como el gobierno federal las dejó sin recursos, hay más recursos por parte del gobierno del Estado, pero tampoco me da como para decir es algo realmente El problema extraordinario. es que fue el primer año de grandes anuncios. Por ejemplo, lo del transporte público. Se supondría que hasta el siguiente año aterrizaría. O sea, el primer año Y fue estamos de pagando grandes transporte de anuncios 10 nada más. pesos porque están robándole a cada pasajero 50 centavos. También Eso es normal. ¿Ese fondo debería utilizarse para algo? Bueno, tenemos que ir a la pausa. Regresamos. Se consumó lo que era prácticamente una elección anunciada. Rosario Piedra Ibarra de la Garza será la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De poco valieron los argumentos de que ella era militante activa de Morena y simpatizante del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que para muchos rompe los principios de independencia y equidad. Por sobre todo prevaleció que fue activista, fundadora de Eureka y además, como lo dijo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, "Lo veo bien", declaró. "Creo que es de justicia. Se trata de una mujer que padece por la desaparición de su hermano y esto abre la posibilidad de que la CNDH deje de ser una pantalla, una alcahuete". El caso se enturbió más al difundirse un video donde el senador Ricardo Monreal deposita su voto en una urna, que alega estaba doblado. Otros dicen que eran 2 papeletas y luego, en su afán de defenderse de los panistas, dio a conocer un diálogo por WhatsApp donde el líder blanquiazul, Marco Cortés, marca línea, lo que fue denunciado como un acto de espionaje. Los senadores de Morena propusieron que se repita la elección, pero solo con la participación de la última terna. Rosario Piedra Ibarra asegura que el proceso fue legal y rendirá protesta. Y bueno, hoy justamente ya nos emocionaban con que posiblemente se repetiría el proceso de elección y sin embargo, esta noche ya dábamos cuenta de que pues siempre no. La mayoría de Morena decide
que ya no se renueva el proceso y por lo tanto Rosario Piedra Ibarra pues es la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué deja todo este proceso, Sonia? Pues un manoseo terrible a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una institución que tendría que ser muy importante en la vida del país y que la forma en que lo manosean todos los partidos políticos, justamente en esta polarización que hay en el país, pues creo que deja muy mal parada una institución. Yo creo que el perfil de Rosario Piedra no era tan malo. Es decir, me parece que encontrar a alguien con el perfil que vinculado al tema de derechos humanos y el conocimiento, en realidad podríamos considerar que sí puede ser la persona adecuada. El problema es cómo lo maneja Morena, que creo que es justamente quien enturbia y ensucia el proceso, no solamente por las versiones de si el voto era doble, si fue que se desdobló cuando entró, Monreal no es etcétera. capaz de eso, creo que está bueno, juzgando. Pero la forma en que llevan el proceso, o sea, me parece que era innecesario. Tienen los votos suficientes como para haber sacado un proceso limpio y el manejo en general que le dieron fue pues todo lo contrario. La otra parte tiene que ver también con la oposición. Creo que el hecho de las cuotas y la forma en que se politizan este tipo de nombramientos le restan pues de alguna manera virtudes a cualquiera que hubiera quedado. Creo que eso termina siendo lo de menos. Y luego, pues este intento de regresar el procedimiento, de si ella debía decir que siempre no iba, este rechazo a repetir la votación, pues ya solamente son como una secuencia de la forma del muy mal manejo que tuvieron todas las fuerzas políticas. Y yo insisto, es muy lamentable porque aun cuando el tema de las defensorías de derechos humanos en el país también dejan mucho que desear en cuanto al trabajo que realizan, se conoce mucho los vínculos que tienen con los gobiernos en turno, cuidan mucho el tema de las recomendaciones. Creo que dentro de este desprestigio que hay de las instituciones, la Comisión Nacional se había mantenido más por los perfiles de quien la han encabezado, al margen de esta pues de esta manipulación de los procedimientos. Creo que conservaba cierto prestigio y con la forma en que se da va a ser muy difícil que tenga la credibilidad que había tenido hasta antes del mismo, ¿no? Y el presidente López Obrador, durante el proceso, las pocas ocasiones en que opinaba o marcaba una línea de forma muy ligera o muy velada, pues él decía, bueno, pues déjenla que llegue y verán que no se va a tentar el corazón para hacer su trabajo de manera digna, de la manera más adecuada. Pero pues de cualquier manera sí quedan dudas, quedan inquietudes, queda marcada la Comisión de Derechos Humanos y vemos cómo se sigue haciendo un esfuerzo por afectar a las instituciones que son las que tendríamos que mantener muy fortalecidas, Agustín. Sí, a mí me parece que la apuesta clara del presidente de la República contra este entramado institucional que se creó entre el gobierno de Salinas o Miguel de la Madrid y el gobierno de Peña Nieto, es clarísimo. Estas instituciones intermedias, hay algunas derrotas, algunas victorias. Por ejemplo, yo estaba viendo que la Comisión Nacional para Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, que hubo una polémica también, que la querían hacer un órgano desconcentrado y quitarle autonomía. Parece que esa batalla sí la ganaron los ambientalistas porque se va a hacer un organismo público descentralizado, y lo cual estaban reclamando, que tuviera patrimonio propio y autonomía. Esto es una buena salida. Me parece que aquí es un mérito del secretario de Medio Ambiente haber aceptado, de José Sarucán. Creo que sí hay grupos dentro del gobierno que sí escuchan y que sí entienden la importancia de ciertas instituciones. En el caso de derechos humanos me parece muy lamentable. A ver, la ley de derechos humanos no podía permitir que esta señora llegara porque establece que tienes que tener por lo menos un año de no haber tenido militancia, y ella fue candidata. O sea, esto es un asunto sumamente serio. Y apenas va a renunciar, amor. O sea, no, ¿a qué estamos jugando? Es muy serio, ya no pudo haber sido parte de ninguna terna. Debieron haberse esperado a que cumpliera el año de la renuncia para poderla haber propuesto. Y bueno, el tema de la aritmética es impresionante. Esto yo creo que ni en la época más oscura del PRI se daba. 114 contra 76 o 116 contra 76. Resulta que se depositan 116 votos.
y después resulta que son 114. Ya te pones a hacer las operaciones aritméticas y te das cuenta que si son 114 y dices que no hay 2 votos, sí te da los 2/3 que se reclama. Si son 116 no te los da. Pero entonces es increíble que en una urna con solamente 116 votos o 114 no se pusieran, vamos a contar para que se demuestre que esto está clarísimo, que sí votamos bien. Entonces se ensucia por estos dos lados y esto demuestra evidentemente un desprecio por la legalidad que es inconcebible, a menos que en la mentalidad del presidente esto sea parte de la apuesta. Porque yo no comprendo, como bien decía Sonia, que teniendo estas aplanadoras legislativas no haya un cuidado elemental por una aritmética básica. O sea, no entiendo. Yo creo que es parte de la narrativa que desprestigia, en este caso al legislativo, en este caso al Senado. ¿Para qué queremos un Senado con un montón de plurinominales si no sabe ni siquiera tomar una decisión correctamente? O sea, esto puede ser parte de la narrativa. ¿Ya vieron cómo eligió mal la ombudsperson? Quiere decir que no sirve un Senado con tantos partidos políticos. Regresemos al Senado de 32. Lo cual en espíritu está bien, porque el Senado es una representación de los estados, pero en esta coyuntura es una apuesta por reducir también la representación política de la oposición. Y la oposición, como bien decía Sonia también, no está a la altura de entender también que este es un desafío que trasciende con mucho el hecho de que sea simplemente la elección de la que va a encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creo que si revisamos toda la historia desde Mirel Rocati, probablemente tengamos el contexto más cuestionado de la historia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y creo que, aunque se pueden decir muchas cosas malas de la Comisión de Derechos Humanos, cada ombudsman o ombudsperson, para no ser políticamente incorrecto, nos puede mostrar expedientes en que hizo cosas muy valiosas, cuestionando al ejército, cuestionando al presidente, cuestionando a poderes políticos. Y bueno, yo no sé. Ha cambiado decisiones en el país. Exactamente. Además, o sea, es una institución que, pese a no ser vinculante, ha hecho cosas valiosas por el país. Esto es muy importante. Habíamos visto en el Senado que de repente era donde sí se corregía la plana en diferentes rubros. Inclusive lo vimos recientemente con el tema de los carros chocolate, que la Cámara de Diputados trataba de legalizarles, el Senado les regresa la iniciativa para que lo corrijan, la Cámara de Diputados lo vuelve a poner y el Senado definitivamente lo rechaza por lo menos por un año, en tanto se realizan algunos estudios y demás. ¿Qué está sucediendo? En este caso, ¿tienes la misma lectura de Sonia y de Agustín, Julio? En algunas cosas coincido, en otras no, por supuesto. Nos interesan esas. Pero a ver, vamos a tratar de poner en orden. Sí es cierto que han sido manoseada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no de hoy, sino de mucho tiempo ha sido muy manoseada, como todos los organismos constitucionales autónomos en México, que muchos de ellos incluso eran secuestrados o tenían injerencia directa de los partidos políticos. Aún así creo que sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos alcanzaba todavía a rescatarse. No tiene el mismo nivel de desprestigio que podría tener el INE o algunos otros. Faltan cosas para fortalecerla, como yo nunca he entendido por qué las recomendaciones solo son así y no tienen legalmente en la norma un carácter vinculante, como sí lo tiene una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, por ejemplo, ¿no? Que también tutela un derecho fundamental. Aunque es lo normal en el mundo, ¿no, Sonia? Que los ombudsman sean sí, es lo normal, no sean vinculantes. Pero pues, ¿por qué no aventarnos de una vez a porque se supone que tienes un poder judicial que tendría ¿no? que hacer ese tipo de cosas y no las hace, bueno, es el asunto. De hecho, los organismos autónomos en otros países de primer mundo donde sí funcionan los 3 poderes, ni siquiera son necesarios. Hay agencias, hay órganos. Sí, no hay Comisión de Derechos Humanos en Estados Unidos, exactamente, por ejemplo. Sí, allá claro. no se necesitan más. Así que ya estamos aquí en algunas aberraciones de principio, ¿no? Pero bueno, el asunto ya que señala Agustín casi de que fue López Obrador el que se metió a sacar y a esconder las 2 boletas que faltaban, yo no lo veo tanto así. Yo creo que dentro... Casi le faltó decirlo así, que había una intención de destruir. Yo lo que digo es que el presidente tiene una apuesta contra las instituciones intermedias, estoy totalmente yo no lo creo, yo siento que aún, que simplemente, pues para López Obrador y para Morena, pues la adecuada era ella, Rosario pero no Piedra, cuidaron, pero yo lo creo malo que no es que no hayan cuidado las formas.
Simplemente es eso, que más bien yo lo que veo es impericia política. No ninguna hazaña de destruir ninguna institución. Es decir, coincido ahí sí con José Ángel, tienes la aplanadora, tienes muchas formas de resolver esto. Claro que tampoco descarto que el PAN, que no es tampoco un partido de Madres Teresas de Calcuta, no existen esos partidos. Haya metido, como ha ocurrido en otras votaciones del legislativo, incluso aquí en Jalisco, hojas en blanco. Eso sí ha pasado. Eso sí puede pasar, que metan las cuentas y las descartas porque pero tan fácil como, no eran como que abran la urna y las cuentes. Pero a pesar de eso, supongamos que sí tiene razón Morena en eso. Al decir hoy que se iba a repetir la elección, creo que todavía se podía haber librado el asunto, pero ya al rajarse, al decir que dijo mi mamá que siempre no, al ver que no les alcanzaba los 2/3, ahí sí ya pierde el asunto. Todavía se puede componer este entuerto. ¿Cómo? Pues que Rosario Piedra Ibarra diga, pues ¿sabes qué? Creo que de un proceso de esta forma, por dignidad yo no le entro. En ese aspecto, déjame te digo, esa debería ser la única forma de resolver el entuerto. Ya Rosario Piedra ya rindió protesta. Todo esto ocurrió en una tribuna hace aproximadamente una hora, en una tribuna del Senado, acaban de sepultar, llena de pancartas, en medio de gritos de protesta de la oposición, jaloneos inclusive por parte de los legisladores, entre ellos el panista Gustavo Madero. Fue como esta noche Rosario Piedra Ibarra rindió protesta como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Julio, aquí no se trata de debilitar las instituciones, vamos pensando no debilitarlas, que en algunos casos yo creo que sí. Pero sí en otros no es creo por que lo menos sea deliberado meterles mano, tener el control de las mismas. Eso sí, es diferente. Y otro caso que tenemos en puerta es el del INE. Es que yo creo que él piensa que hasta las fortalece en su propio... Es muy preocupante lo que viene del INE, eso es muy importante lo que viene del INE. Y es algo similar. Sí. Y con el INE vienen mínimo el que pretenden que se renueve la titularidad cada 3 años, porque de esta manera también viene una disputa tal que no se logra un control por parte del presidente del INE. Es decir, sí están tratando de meterle manos a las instituciones y debería de preocuparnos definitivamente. Sea para debilitar o para manipular. Todos los partidos le meten mano y tratan de... Sí, pero de este modo yo sí veo una cuestión inédita en la historia republicana de México. O sea, entre otras cosas, probablemente porque es el primer presidente desde Ernesto Zedillo que tiene mayorías. Creo que eso también marca mucho la diferencia. Están buscando otra manera de que estas instituciones que ya estaban desprestigiadas, como el INE, pues sigan funcionando mal. Siguen desprestigiándose. A ver si mejoran. O sea, tengan un desprestigio. No pueden mejorar si no tienen autonomía. ¿En serio estás contento con la forma en que funcionan? O sea, no, claro que no, pero estoy menos contento con el modo que las quieren mejorar. Pero no tienen autonomía en la medida en que los recursos se los sigue asignando el Ejecutivo. Pero bueno, entonces, ¿cómo le haríamos para que pudieran tener una autonomía plena si el Ejecutivo no les entrega los recursos? Pues eso ha pasado siempre. Depende de las personas a las que nombran y de la forma en que asumen el cargo que tienen. Pero es que, ¿quién es el que recauda los impuestos? Es que aquí estamos en una disyuntiva. Ni modo que haga sus cooperaciones. Oiga, coopere para el INE. Y la gente ahí con su vasito. A ver, es que son instituciones que fueron creadas para darle credibilidad, se supone, a la democracia. Por supuesto. Se han desvirtuado en muchos sentidos, sí. Yo insisto lo que he dicho siempre en este programa cada que debatimos. Las instituciones, hay 2 posibilidades, las mejoras, las fortaleces, mejoras los perfiles o las intervienes y las empeoras. Yo veo que hay una apuesta, porque yo creo que quizás no todos los de Morena, pero sí el presidente en particular, no cree en las instituciones de este tipo, cree que son un modo de negarle el poder que tiene él como presidente electo por una mayoría que fue por primera vez tan importante desde la época de Fox. Cuando fue Fox electo, no se había dado un escenario de más de la mitad de los votantes a favor de un presidente. Entonces él cree que esa legitimidad le da para barrer con lo que considera que es un acotamiento de su poder. Me parece que eso que ver aquel así lo ve él. Nada que ver aquel primer IFAI con lo que hay ahora. Yo digo que sí tiene que ver. No lo ha hecho López sí Obrador, se pudo haber desvirtuado, pero tiene que ver. Sí el de ahora todavía no le pertenece el mérito a López Obrador. Bueno, sí se le pertenece también, porque él fue candidato y de alguna manera cuando perdía empujaba desde el partido donde se encontraba para que se hicieran esos cambios. Pero algo que sí les quiero destacar yo es un punto. Siempre decimos, a ver, los demás ya lo hacían antes. Y porque los demás lo hacían antes, vamos a seguir aceptando que se haga ahora cuando se ha prometido algo también distinto.
yo creo que es el momento de demostrar que se puede acabar esos vicios del pasado. Déjame decirte algo. López Obrador no prometió algo distinto. Oye, pero... Nosotros sabíamos desde la elección que él no tenía interés en fortalecer estos sistemas. Al diablo de las instituciones. Y tampoco le interesa la sociedad civil. No dijo que no cree en la sociedad civil. Me parece que aquí no podemos darnos por engañados. Me parece que López Obrador sí anunció que iba a tratar de debilitar este tipo de estructuras. Y los que votaron con ese conocimiento. Me parece que en ese sentido López Obrador no prometió mejorarlas. Pero ¿cuáles vicios del pasado? O sea, nada que comparar aquel IFE de Woldenberg, aquel IFAI de Lujambio y de Marván con el INAI que tenemos ahora o el INE que tenemos ahora. Yo creo que sí se puede comparar, pero está desgastado, sin duda. Se desgarran las vestiduras defendiendo como si fueran instituciones de primer mundo. Bueno, entonces eliminemos por todo. Favor. Imagínate, el Poder Judicial es corrupto. El Poder Judicial es corrupto, eliminémoslo. Están mejores que el presidente, como el rey Salomón, decida la justicia. Nadie Imagínate, es lo mismo. No han las dicho instituciones que lo se van a mejoran. Nadie ha dicho que las de ahora son mejores que las de hace algunos años. Nadie ha dicho que las van a desaparecer. ¿Son mejores las instituciones de ahora? Yo no creo que el INE de hoy sea mejor que el IFE de Woldenberg, así de sencillo. Nos vamos a la pausa, continuamos. Evo Morales llegó como presidente de Bolivia en 2006 y anunció una refundación. 2 años después, en 2008, reformó la Constitución y con ello la posibilidad de la reelección. Inicialmente se contemplaba que podría volver a competir en 2009 y gobernar hasta 2014 nada más. Dijo que se iría a su casa y a cuidar su plantío de coca. Pero se cumplió el periodo, llamó a un referéndum y dijo que el pueblo decidió que volviera a competir. Tras ganar la elección del 20 de octubre e ir por un periodo más, llovieron las acusaciones de un fraude electoral. La Organización de los Estados Americanos se pronunció por una serie de irregularidades y el ejército le recomendó a Evo dejar el cargo. El presidente boliviano renunció, pero luego anunció un golpe de Estado, que además buscaban detenerlo y que varias de sus propiedades eran saqueadas. El gobierno mexicano terminó dándole asilo político. Arribó a las 11 de la mañana del martes 12 de noviembre y junto a él han llegado a México el que fuera su vicepresidente, Álvaro García Linera, y su ministra de Salud y expresidenta del Congreso, Gabriela Montaño. Nos han salvado la vida, declaró. Algo que yo ya no quisiera preguntarles a los compañeros es si fue o no golpe de Estado. Creo que eso ya está por demás discutido y ha generado también polémica. Si estuviera David Gómez Álvarez, que es muy purista con los conceptos, porque es académico, quizá diría que no fue estrictamente golpe de Estado. Pero ya muchos han explicado. Ya no les pregunto. Exacto, ya muchos han explicado por lo que ocurrió, por qué Claro. los hechos podría ser considerado como tal. Por supuesto. Pero lo que en realidad vale la pena comentar o analizar es por qué un presidente que logró buenos números, que logró sacar adelante a su pueblo con índices de pobreza de 16% cuando llega al poder, dejándola en 5%, con un crecimiento relativamente aceptable del Producto Interno 16 era como Bruto. 36. Fue impresionante lo que logró en combate a la extrema pobreza. ¿Qué es lo que termina por perjudicarle, más allá de eventual intervencionismo por parte de Lo intereses que extranjeros? yo lo voy a decir con todas las letras, fue su afán de perpetuarse en el poder. Que eso es lo común en el caudillismo latinoamericano. Cuando no hay contrapesos, empiezan a pensar, algunos lo piensan desde antes, otros ya en el ejercicio de poder, que son indispensables y que no pueden sobrevivir sus países sin ellos. O sea, por Dios, en México tenemos la experiencia de Porfirio Díaz. O sea, Porfirio Díaz hace una labor contrastante, pero nadie le puede negar a Porfirio Díaz que en el tema económico y en el tema de la seguridad fue el pacificador y fue el que estableció las bases para el desarrollo económico del país. Sí, con muchísima injusticia social, ¿de acuerdo? Pero Porfirio Díaz, cuando al periodista Krillman en 1909 le dice, ya está maduro México para las instituciones, ya vamos a entregar el poder, y ya tenía 29 años, no era cualquier cosa. Exacto. Y después decide que él quiere ser presidente porque quiere las fiestas del centenario de la independencia, quiere presidirlas. Y le da en la torre a todo su legado. proyecto. ¿Por qué? Porque son 10 años
de una violencia brutal que ensombrece el país, y esto es una lección que espero los bolivianos entiendan. Las revoluciones, en términos generales, son romantizadas, pero son un suicidio colectivo que destruye el desarrollo, que destruye la tranquilidad y que retrasa a los países. México tuvo 1 millón de muertos en su revolución. México se retrasó 20 a 30 años y el PRI regresa, bueno, los precursores del PRI, Plutarco, Obregón, después Cárdenas, y ¿qué creen? El modelo porfirista. Lo retoman. Y el país tiene otros 40 años de desarrollo hasta que surgen las ideas democráticas. Bueno, los mexicanos aprendimos muy tarde de democracia y lo aprendimos seguramente muy mal. ¿A qué iría con esto? Evo Morales, que tenía una gran herencia, la sacrificó por perpetuarse en el poder. Creo que los bolivianos, muchos bolivianos, le dijeron, bueno, hiciste muchas cosas buenas, pero ya queremos que te vayas. Y entonces creo que aquí está. Él le da el pretexto a los intervencionistas, él le da pretexto a la derecha. Obviamente la derecha tiene derecho a participar y a buscar el poder. Así funcionan las democracias. Una democracia, claro. Claro. Y él le da el pretexto y bueno, trata ahorita de utilizar. A mí me parece que sí es pertinente el tema de golpe de Estado, porque esto es la narrativa que están vendiendo. Hubo un golpe de Estado, estuvo la CIA, estuvo Estados Unidos, estuvieron ¿cómo llaman? Las élites carniceras detrás. La verdad es que el grupo que forzó la salida de Evo Morales, eso hay que leer a los periodistas sudamericanos, lo que están reportando, muchos socialistas que dicen, a ver, este señor que dicen que es el Bolsonaro boliviano, Camacho, era aliado de Evo Morales. Hubo muchas rupturas porque 14 años desgastan y evidentemente esto se llevó a generar que Evo Morales ya no tuviera la misma legitimidad frente a los propios grupos que lo llevaron al poder. Bueno, termina pagándose de este modo. Ojalá, yo lo último que diría en mi intervención, ojalá que los bolivianos tengan la inteligencia de leer en otras tragedias latinoamericanas que lo que se avance no se debe retroceder. Y la gran apuesta social de Evo Morales debe permanecer. Pero entonces los bolivianos ya deben buscar una democracia moderna, formal, institucional, sin perder esta gran apuesta social, que además la necesitan porque son un país que viene de una pobreza impresionante. Creo que si quitamos el Caribe, es el país más pobre de América, incluyendo incluso muchos de Centroamérica. Sonia. O era, pues. Hay una combinación de sucesos y ha sido un proceso tan largo que me parece, además, en medio de tantas opiniones que han surgido en los últimos días, muy complejo tratar de concluir qué fue lo correcto o no. Creo que tratando de recuperar un poco lo esencial es, pues sí, justamente un presidente que fue calificado como el mejor en la historia de Bolivia y que luego, justamente con este tema de querer aferrarse al poder, incluso permitió que se dieran irregularidades en un proceso electoral. Esto, digo, no es una opinión nuestra, sino es algo que se ha estado documentando a lo largo de los últimos días. Yo he escuchado, sobre todo, me parece que en espacios en los que se ha abordado de manera más fría y sacando la parte política, porque luego también hay algo en el movimiento en Bolivia que tiene mucho que ver con contenido social y no propiamente con lo que estaba sucediendo con el gobierno de Evo Morales y el tema de la derecha, sino quiénes son los que salen a la calle y protestan contra lo que estaba sucediendo después del proceso electoral y que no tienen que ver con los partidos políticos. He escuchado algunas entrevistas muy interesantes en este sentido, por ejemplo, en el programa de Radio Universidad de Rubén Martín en Cosa Pública, de quienes te ponen con una precisión justamente lo que estaba molestando al pueblo, que además ya cuando un pueblo se decide salir a las calles es que algo está ocurriendo que de veras le está incomodando. En realidad las movilizaciones sociales ya son como, pues un poco como una olla de presión que ya tronó después de que no podía más. En este sentido, por supuesto que tras las movilizaciones hay quien lo aprovecha. Lo vemos aquí todos los días con los errores o cualquier problema que se da. No es que defiendas, por ejemplo, una decisión como la del presidente en Sinaloa, en Culiacán,
pero claro que es bien aprovechada por la derecha y por los partidos de oposición para tratar de hacer leña del árbol caído. Sucede lo mismo en cualquier país en donde hay representación de partidos políticos, por supuesto que ante los errores y las fallas que se cometen, entran y ayudan a impulsar. ¿Es un golpe de Estado? Bueno, pues son los militares los que intervienen, quizá no es propiamente el golpe de Estado como en otras ocasiones las vimos en América Latina. Porque no asumieron el poder los militares. Exactamente, justo eso cabe hacer énfasis, ¿no? Ya pasaron algunas horas desde la salida de Evo Morales y en realidad no se ha consolidado el gobierno, más bien porque quienes seguían en la sucesión, según lo que establece la legislación de Bolivia, renunciaron y quienes seguirían en esa escalerita no han querido echarse este compromiso y esta bronca que debe ser terrible. Creo que lo ideal sería sí, bueno, y por supuesto está el ingrediente internacional que también han aprovechado en un momento de mucha efervescencia de ideologías de izquierda y derecha en América Latina y además con un proceso electoral en Estados Unidos en puerta que está también tratando de sacar ventaja política de todo lo que puede. O sea, es un montón de ingredientes en un proceso en donde creo que al final lo ideal sería que los bolivianos lo resuelvan, que se pueda convocar en condiciones de paz a elecciones y que al igual que lo pensamos aquí, bueno, pues que los partidos políticos en este afán de quedarse con el poder no dinamiten al país. Creo que eso sería a lo más que se podría aspirar y que además pues esta forma en que en México se está aprovechando por la intervención que tuvo nuestro país, que a mí me parece en esta parte que pues se hace lo que es correcto. También aquí se aprovecha para politizarlo y seguramente personas que jamás habían sabido qué estaba pasando en Bolivia ahora están metidísimos en el tema entre si quieren o no quieren a Evo Morales. Creo que al margen de esto, lo más importante es qué sucederá finalmente con Bolivia. Por lo pronto ya la senadora Yanine Áñez es la presidenta de Bolivia. Esta senadora del departamento de Beni. ¿Cómo están pasando cosas mientras sale este programa, verdad? Qué bárbaro, ¿no? Que es la segunda. Ella es la segunda vicepresidenta. Tengo La segunda vicepresidenta, entendido. exactamente. Sí. Así es. ¿Cómo va a quedar la relación? Y creo que esta parte es interesante comentarla. México-Estados Unidos tras este asunto. Después de que, por cierto, en la Asamblea Extraordinaria de la OEA, pues hubo un primer dime y direte ahí entre México y los Estados Unidos, sobre todo, justo discutiendo si era o no un golpe de Estado y también, bueno, lanzándose ahí bolitas. ¿Cómo puede quedar al final esta? O vaya, no sé si cabe el término afectar en esta otra relación. No, mira, yo no, así como yo no creo que, como están diciendo muchos, que Evo era un dictador y cuanta cosa, que se ve que no habían conocido todos los logros que ya enumeraron los compañeros, tampoco creo que se vaya a dar una afectación con Estados Unidos o que no se vaya a firmar el TEMEC, como algunos ya hasta están diciendo, ¿no? Simplemente México pues agarra en el aire una oportunidad pues de lucir en la diplomacia internacional, es decir, se retoma la famosa doctrina Estrada, se retoma esta tradición humanitaria de recibir a personajes de todos los países y de todas las ideologías y aprovecha también pues para distraer un poco la atención de otros temas que en México son más importantes. Y que por ahora toda la gente está... No, pues fue una jugada hábil de la 4T, ¿no? Porque ahora todo está hablando de que si viene Evo, que si no viene Evo, hasta quien dice que va a ser sostenido con nuestros impuestos, imagínate. No, bueno, eso sí es. O sea, sí, pero como si representara una gran merma, ¿no? O sea, capaz que... ¿Tiene lo suyo? Los que dicen que no quieren que Claro lo que debe mantengan de son tener. los que dicen que tiene un montón de dinero, entonces pues... Exactamente, se contradicen, ¿no? Aparte ya hay un ahorrito porque ya no le pagan a los expresidentes, ahí puede salir. Y que ahí hay mucho racismo, ¿no? Porque como no lo ven güerito, ahí sí sacan las uñas muchos de estos creo derechistas. Que, aunque se pero trajeran a bueno, Donald Trump tampoco lo querrían mantener, te aseguro. yo creo que simplemente es eso, una hábil jugada, tanto que habla bien en lo diplomático y Lo que le diplomático sirve es bueno, para claro. distraer la atención de otros temas más importantes que hay Y en que le México. sirve también a Ebrar políticamente en su Por carrera, supuesto. ¿no? No, en esos términos queda, no y que creo que afectan a afecte. Sheinbaum Exactamente. políticamente por sus respuestas, ¿no? Efectivamente, supuesto. hasta ahí queda. A ver, pero explícame algo.
¿Cómo va a ser la doctrina Estrada en la no intervención? Esto no es doctrina Estrada. ¿Es parte también de la tradición sí es diplomática mexicana? Sí. Sí, claro. A ver, ¿le darían este trato a Bolsonaro si hay un golpe en Brasil? Bueno, estoy seguro que no. No soy Madame Aquí es Sassou. simplemente... A Piñera. A Piñera. No soy Aquí es Madame simplemente con quién tengo No lo sé. convergencia. Bueno, este gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene convergencia con los gobiernos como el de Evo Morales. Tal vez Maduro tenga aquí también una mano puesta si un día se va de Venezuela, pero evidentemente hay otros gobiernos que tienen otro tipo de afinidades. Entonces, sí hay intervención porque hay una declaración que dice, estamos con el presidente legítimo, reconocen, fíjate, reconocen Ahorita la la elección, contesto. A ver, pero reconocen la históricamente- elección como Venezuela y Cuba, la elección como legítima. Lo que La pasa- elección que después resultó impugnada. Lo que pasa es que si tú lees esta doctrina que en su momento redactó Genaro Estrada, aquel canciller de Pascual Ortiz Rubio, dice que no se reconocerá a un gobierno, un régimen que no emane del pueblo. Y aquí, por supuesto, estamos ante un golpe de Estado. Entonces, por eso se aplica la No, pero doctrina eso Estrada. tampoco es cierto. Me refiero a que es según yo. Porque hay golpes de Estado que tumban a dictadores y entonces tú vas, bueno, quizás no sea el caso, porque además no tuvo tiempo de hacerse dictador. Era un hombre con problemas de autoritarismo, sí, yo no tengo la menor duda. Pero ya estás tú en el terreno de los supositorios, diría un No, es que a compañero, fin de las cuentas, suposiciones. ¿quién A ver, valora cuándo es autoritario en un régimen? Eso es estamos ideológico hablando también. del tema A ver, de este de El tema del asilo político también tenemos que enfatizarlo. A ver, siempre ha sido también por simpatías. Es decir, en todos los casos ha sido porque existe alguna afinidad o alguna simpatía. Claro, y Inclusive es más, en gobiernos te voy a decir anteriores. algo para memoria de los mexicanos que nos creemos que somos bien inclusivos. Cuando se da la guerra civil en España, se reciben muchos españoles. Cuando se da el holocausto alemán, Hasta Juan hay Orol una creo que llegó en propuesta esos tiempos, de ¿no? que llegue una Luis comunidad Buñuel. judía muy importante a México. ¿Quién crees que la rechazó? Lázaro Cárdenas. No es cierto que se aplica abiertamente al mundo esto de recibir al perseguido. Y se rechazó por motivos, fíjate, eso está documentado porque incluso han salido recientemente libros que hablan del tema de la huida de los judíos de Alemania. Fue porque el gobierno mexicano consideraba que iba a ser difícil de integrar la comunidad judía en México. Los judíos terminaron obviamente en Estados Unidos, donde siempre han tenido una recepción muy buena, y en Sudamérica, donde curiosamente también cupieron en muchos de los nazis que los mataban, porque recordarás que los cazadores de nazis iban a Montevideo, iban a Buenos Aires o iban a Río de Janeiro a buscar nazis. Pero México no fue abierto con la población judía perseguida, sí lo fue con la española. Entonces tiene sus asegúnes también esta situación de somos un país tolerante y abierto a los perseguidos políticos. Pues bien, yo creo que bienvenido y que no se le trate como un dictador, como lo están poniendo. Simplemente fue un presidente que hizo las cosas bien en un periodo, se dio el balazo en el pie, el querer mantenerse a la fuerza, Claro. pero nada justifica un golpe de Estado. Y como dice Roger Waters, el guitarrista de Pink Floyd, ojalá que este exilio sea breve y regrese Habrá pronto. que Bueno, discutir ya, si ya. nada justifica un golpe de Estado. Cuando tú tumbas un hombre criminal del poder, artista. ¿se justifica o no un golpe de Estado? Es que no existe... No se justifica. No, golpes de Estado. Oye, por Un Dios, golpe de tumbas un Estado dictador... bajo ninguna circunstancia. A ver, Ah, si, a si ver, hubiera habido un están golpe siendo de Estado dictador. contra Pinochet, ¿tú lo habrías aprobado? Golpe de Estado. Ah, bueno, ladrón que roba ladrón, No, 100 años es de que es lo perdón, mismo, es otra ideológico, cosa. No es estás lo que bien, quiero decir. No, El golpe de Estado no Vamos. puedes estar en contra o a favor, depende de quién, No, siempre. pero si es en contra de alguien que llegó al poder Ya no tenemos por las que- Ya nos urnas, vamos, no, ¿cómo la por ven? favor. No, también pueden llegar, Muchas Hitler gracias. llegó por las urnas, por Dios. Les seguimos allá afuera. Hitler Gracias, llegó por Julio, las urnas. Agustín, Sonia. Buenas noches. Muy buenas noches, Buenas noches. pásela bien.